integrantes del grupo Saladillo, que fabrican distintos materiales y distintos sistemas. Ahora ellos les van a contar mejor. Y la idea es que en un cuatrimestre normal ustedes puedan ver y tocar los materiales, puedan tener una cañería en su mano, puedan hacer una termofusión. Con la virtualidad esto es lo mejor que podemos hacer, pero que sin dudas les va a sumar muchísimo, porque Rubens tiene mucha experiencia y trae una visión y un ángulo que tiene mucho más que ver con la ejecución, con la obra, con algunos detalles que les van a ser útiles para el día de mañana y creemos que son importantísimos para su formación. Así que aprovechenlos a Rubens y a Juan Pablo para hacerles todas las preguntas que tengan. Ellos van a hacer una exposición de 1 hora, hora y media como mucho, y si tienen preguntas, como siempre, o levantan la mano, o escriben por el chat, o los interrumpen abriendo el micrófono, y Rubens irá manejando la sala. Así que bueno, Rubens, este es todo tu espacio, y adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes y muchas gracias, Raúl, a vos, Gonzalo, por esta oportunidad. Y hoy es una novedad para mí también, así que los chicos que tengan un poco de paciencia, nosotros hacemos capacitaciones por Meet, yo le contaba a Gonzalo, por Zoom es la primera vez que hago una capacitación, así que si le erro va a ser todo aprendizaje. Hoy es todo aprendizaje para nosotros y de eso se trata un poco la vida, ¿no? De aprender. Yo estoy próximo a cumplir 60 años, ahora la semana próxima, y todos los días aprendemos. Y lo importante de aprender, de profesionalizarse, como digo yo, es que en determinados momentos de la vida nosotros tenemos que generar controles, tenemos que generar fiscalizaciones de obra, que va a ser el caso de ustedes. Algunos ejecutarán, otros proyectarán, otros tendrán a cargo obras. Y lo más importante de todo es conocer qué es lo que uno va a fiscalizar, qué es lo que uno va a ver si está bien instalado, si está bien hecho. Si no sabemos lo que tenemos que controlar, muy difícil que seamos alguien totalmente profesional. Las reuniones, como decía Gonzalo, en una forma virtual, en el tipo de nuestras mercaderías es bastante raro, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque lo importante es que ustedes, al hablar de la termofusión, sientan y sepan lo que es hacer una termofusión. Cuando se habla de la inserción de un tubo de desagües, que tengan en sus manos el tubo y el accesorio y ver cómo se corta y todo eso. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero lo más importante de todo es que ustedes tengan esta certeza que hoy va a ser la primera vez que nosotros nos veamos. Si nos vamos a ver más veces, solamente va a depender de ustedes, de las ganas que ustedes tengan de seguir adquiriendo conocimientos, de seguir profesionalizándose y de seguir profundizando en lo que son las instalaciones. Nosotros, tanto Juan Pablo Canaparo, que es mi compañero que está hoy, como yo, estamos abiertos para lo que ustedes necesiten. Si quieren, después van a ver, les vamos a dar opciones para que se integren a charlas que en estos momentos se están haciendo, que tienen más profundidad de lo que hablemos hoy. Y además, cuando se termine esta locura que estamos viviendo y podamos tener presenciales las reuniones, bueno, estoy a las órdenes. El hecho de que se reciba no quiere decir que no hay que seguir estudiando, no, al revés. Es cuando mayor hay que seguir y además hay que adquirir la experiencia de las obras. Nosotros somos una empresa que hace muchísimos años que estamos en el mercado de las instalaciones. Y tenemos una característica como empresa que es la de innovar y la de generar cambios profundos en lo que son las instalaciones. No voy a hablar de todo lo que es nuestra empresa, pero para dar un par de ejemplos, en el año 1948 los cables de electricidad venían forrados de tela. Bueno, el papá y el abuelo de los actuales dueños de lo que es Industria Saladillo hizo una transformación y generó la primer cobertura en plástico de los cables eléctricos. Así nacimos, generando cambios profundos. En el año 88 hicimos el primer caño tricapa para ser termofusionado.
y hace 27 años atrás generamos el primer sistema de desagües en polipropileno con junta elástica. Así es Industrias Saladillo, una empresa que está continuamente creciendo, continuamente innovando y buscando nuevas alternativas. ¿Por qué? Porque las instalaciones tienen que acompañar a las construcciones. Y vaya que si las construcciones siguen creciendo y siguen modificándose, ¿no? Estructuras diferentes, cálculos diferentes, materiales diferentes, que hacen que si uno se queda, como dice el dicho, se lo lleva la corriente. Nosotros estamos en el Parque Industrial de Pilar, tenemos 5 fábricas, pero bueno, eso no es lo importante para ustedes hoy. Lo importante es que nosotros tenemos una línea dedicada a cada uno de estos aspectos, para agua, para desagüe, para gas y para calefacción. Entonces, además de tener líneas, podemos decir, complementarias para cada uno de esos rubros, como la que se está viendo. Si hay que volver, ustedes me dicen, si hay alguna pregunta, la hacen en el momento que ustedes lo consideren necesario. Les pido un favor, habiliten el micrófono, hablen, así no tengo que andar viendo dónde está el chat, que todavía no sé ni por dónde anda, así que ustedes habilitan el micrófono y hacen la consulta. Hidroflex, nosotros desarrollamos una tubería que es el PEX, polietileno reticulado, se escribe PEX. Santiago, habilitaste, pregunta, cortó, bien, bueno, ya sé que por ahí viene la mano, muy bien. Perdón, disculpen, acabo de entrar. Está bien, Santiago, no hay problema. Santiago Hugo, aplazado. quédate tranquilo que yo estoy mirando el chat por si hacen alguna pregunta, no te hagas Bueno, problema. dale, dale, pero así está bueno porque le damos un poco de movimiento, si no es como si fuera, viste, el cura hablando y... Bueno, les comentaba, Hidroflex es nuestra línea de calefacción. Hay charlas específicas de cada una de estas líneas que nos encantaría que ustedes, por iniciativa propia, después les vamos a decir cómo, se integren a esas charlas porque van a aprender muchísimo. Pero les cuento, a tono informativo, Hidroflex es nuestra marca de nuestro sistema de calefacción por piso o suelo radiante. Y lo importante de ustedes es que entiendan que el suelo y el piso radiante es lo mismo, pero no es lo mismo el suelo y el piso que la losa radiante, porque el concepto de dónde está es totalmente diferente. La losa radiante era lo que se hacía antiguamente y cuando se llenaba la losa de hormigón, ahí se colocaba la serpentina de hierro, que era la que transportaba agua caliente y eso generaba el calentamiento de esa masa de hormigón que calentaba tanto hacia arriba como hacia abajo. Eso se puede llegar a ver en edificios antiguos donde uno en invierno tiene que andar abriendo las ventanas porque uno se sofoca tanto por el calor de arriba, ¿no? El calor siempre tiende a subir, en este caso viene de arriba y nos agarra en la parte de la cabeza, cosa que nos hace mal. Y también viene el calor de abajo que viene subiendo. Entonces estamos metidos en un sándwich. Eso es la losa radiante. El piso radiante es totalmente diferente, más allá que el concepto de calefacción es igual, porque es agua que se transporta por una serpentina, en este caso no metálica, sino de una tubería plástica de polietileno que se llama PEX o polietileno reticulado. ¿Por qué es diferente? Porque esto está por encima de la losa, tiene toda una capa de aislación entre la losa y la cañería, y recién encima de la capa de aislación, ahí se coloca la cañería que va a transportar el agua, se coloca dentro de un paquete de arena y cemento, a veces se le pone arena, cemento y piedra, que es una carpeta, y eso es lo que realmente va a irradiar el calor hacia arriba. Entonces, el calor es diferente porque siempre es hacia arriba, y además con las nuevas tecnologías es totalmente controlable en forma manual o automática. Entonces, esto es lo que vamos a hablar de calefacción nada más, porque es como los avances que uno encuentra en Netflix o en Amazon, te tira una puntita para que después vayan y se anoten o pongan más dinero para tener tal o cual canal para poder verlo. Esto va a ser todo gratis porque las charlas nuestras son todas gratuitas.
Otro sistema que les mostré, Fusiogas. ¿Fusiogas qué es? Es un sistema para conducir gas que la diferencia que tiene comparativamente con el sistema que durante tantos años estuvo en Argentina mayoritariamente en el mercado, que era caño galvanizado, después con un revestimiento epoxi. En este caso es un alma de acero, el tubo, revestido en polietileno. Entonces, a nosotros lo que le damos a ese sistema, Fusiogas, está dado en milímetros la tubería, el método de unión es la termofusión, es robustez, resistencia y seguridad. Son tres palabras que por ahí suenan como marketineras, pero no, hay todo un porqué cada una de estas palabras se apoya en una estructura que nosotros le damos cuando hacemos la charla, ¿no? La robustez por cómo está hecho el tubo y cómo están hechos los accesorios, ¿no? Que es un cuerpo metálico con un revestimiento interno y externo de polietileno de alta densidad, la resistencia que le da la termofusión y la seguridad, ¿no? Muchas veces la gente, más que nada grande, así como yo, de 60, 70 años, que todavía está trabajando, dice, no, el gas, la termofusión en gas, no, porque es un problema. Le digo, pero si hace 30 años que haces agua en termofusión y no tenés problema, vas a poder hacer una instalación en gas sin ningún tipo de inconveniente en termofusión. La ventaja que tiene hacer una instalación en termofusión en gas es esto, ¿no? Es mayor la rapidez que uno tiene de instalación y además, eh, ahora pude ver bien, y además lo que tiene es el menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque los pesos son diferentes y tiene una gran ventaja. No hay que roscarlo, no hay que sellarlo y no hay que pintarlo, que son características de los metales. Cuando uno hace una tubería metálica, primero hay que roscarlo, después hay que sellarlo, o sea, entre la rosca macho que se generó en el tubo y la rosca hembra de los accesorios, hay que colocarle un elemento de sellado para que no haya ningún tipo de fuga. Y el pintado se hace, ¿por qué? Porque cuando uno genera una rosca, sobre el tubo que está revestido de epoxi, se generan con la morsa que fija el tubo para que se le pueda tallar la rosca, lo que se generan son unos raspones que le saca el epoxi, la pintura que es el revestimiento, y entonces hay que volver a pintarlo. La termofusión para lo que es una instalación de gas, en el caso de nosotros de Fusiogas, es totalmente, ¿cómo podemos decir? No tranquilo, sino que uno lo hace sin ningún tipo de inconvenientes y más que nada aquellos que ya vienen con la práctica de la termofusión en agua. Es 100% segura y sin ningún tipo de problemas a futuro. Hay que tener, como en todas las cosas, y eso es algo que vamos a empezar a hablar de acá en más, ciertos cuidados cuando uno trabaja, ¿no? Pero esto no se aplica solamente al gas, porque es gas, se aplica a todas las instalaciones, sea de agua, sea de desagüe, sea de calefacción, pero también en la vida diaria, ¿no? Uno tiene que mantener ciertos parámetros para que las cosas funcionen. En las charlas siempre le comento lo mismo y más que nada cuando la gente es estudiante, cuando uno hace algo, sin importar qué es lo que hace, yo digo que eso es un 100%. Sobre ese 100% hay que tener un 10% de conocimiento sobre lo que uno está haciendo. En el caso de hacer una instalación, bueno, tengo que saber de qué diámetro voy a colocar, cómo se hace la instalación, si lleva pendiente o no, fijaciones o no, ¿verdad? Después hay un 10% de amor por lo que estoy haciendo. Y les aseguro que al principio de esto, cuando me lo decían hace muchos años atrás, yo decía, ¿qué sabe? ¿Qué me está diciendo? Pero es real, si uno lo que hace no lo hace con amor, yo les garantizo que no va a funcionar bien, ¿eh? Y esto es como una pasión que uno tiene, ¿no? Cuando empieza a trabajar y le gusta lo que uno hace, lo toma con pasión y es raro que las cosas salgan mal. 10% de conocimiento
10% de amor o pasión por lo que está haciendo, y el 80% restante es algo tan sencillo y tan difícil a la vez, y no es una contradicción, es sentido común. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de instalación, sin importar de qué, el tiempo en hacerla bien y en hacerla mal es exactamente el mismo. La única diferencia es el sentido común que yo le ponga a eso. Si yo sé que esto tiene que estar así y lo hago de otra forma, lo que estoy haciendo es perjudicando no solamente a la instalación, sino lo que yo estoy haciendo, y en consecuencia me estoy perjudicando yo. Seguimos. Hidro 3. Y acá vamos a hablar un poquito más en profundidad. Hidro 3 es nuestro sistema de agua, de alimentación de agua. Yo le decía, nació allá en el año 88, el primer tubo tricapa, y ese tubo tricapa tiene un porqué. Porque no es que hacemos cambios solamente porque sí, sino porque tienen siempre atrás, como decimos nosotros, una pata técnica, un respaldo, una garantía, una trayectoria. Y en este caso, nosotros hicimos un tubo tricapa porque cada una de las capas tiene un porqué, tiene que ser concebida y tiene una finalidad. La capa exterior, que es la de color marrón, y acá se empieza a ver un poco de diferencia, por ahí ustedes tienen experiencia en obra o no, pero por ahí han visto que en cañerías de agua hay cañerías de color marrón y cañerías de color verde. Nuestras tuberías o cañerías son siempre de color marrón y están denominadas en pulgadas. La capa exterior, que es la capa de color marrón, es la que tiene una alta resistencia a los rayos ultravioletas. ¿Por qué? Porque tiene en su composición de la materia prima unos filtros para los rayos ultravioletas del sol. ¿Qué es lo que sucede? El sol, cuando ataca a cualquier plástico, lo que hace es degradar. ¿Cómo se degrada un plástico? El espesor, el tubo, lo que tiene son cadenas moleculares que son los que generan la estructura de ese espesor de la tubería. Esa cadena molecular es gráficamente una cadena que, según el tipo de tubería, puede estar hecha en forma longitudinal o, si no, entrelazada. El caso del PEX es una cadena molecular entrelazada, por eso mayor resistencia. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense que el sol, cuando ataca, y esto lo hablo de Hidro 3, pero es para todas las tuberías, tanto de Fusiogas, como el PEX, como Aguaduc, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces nosotros tenemos la cadena molecular, que es esto, una cadena, dos eslabones que están unidos. El sol, ¿qué es lo que hace? Trabaja sobre la cadena molecular, rompe los eslabones, y esa rotura del eslabón lo que hace es la degradación de la materia prima. ¿Cómo se manifiesta en las tuberías que quedan expuestas a la intemperie? Lo primero es que la cañería pierde el brillo. Cuando una cañería se ve opaca es porque ya está degradada. Después lo que sucede es que cambia el color. Por lo general, los caños verdes se tornan un poquito más blancos, los caños marrones lo mismo, y si uno empieza a pasarle un elemento filoso, la uña o algo, por la parte exterior, vamos a suponer acá tenemos un tubo, y empiezo a rascar el tubo, empiezo como a desgranarlo, esa es la materia prima que se degradó. Por eso nosotros tenemos esos filtros para rayos ultravioletas y además tenemos aditivos. Esos aditivos que también lo tenemos en la capa media. La capa blanca en la cañería de agua es la que le da la resistencia mecánica. ¿Qué quiere decir resistencia mecánica? Es esa resistencia que a nosotros nos permite pasar agua por su interior, darle presión a ese sistema, al agua que va por el interior, ¿no? Que es lo que hace en una superficie cilíndrica, cuando se genera la presión va hacia todos los lugares en la misma forma, ¿no? Entonces, esa presión se contiene por el tubo y además, si le sumamos temperatura, eso aumenta presión. Entonces, esa resistencia está dada por esa capa blanca con los aditivos que tiene. Y la capa verde interior, en este caso, como está la imagen,
por un lado identifica el sistema. En el caño de nosotros de color verde es agua caliente, ahora vamos a ver, y en otros va a tener otro tipo de color la capa interna. Pero esa capa interna tiene aditivos para dos cosas. Primero, para resistir el agua caliente, en el caso que lleve agua caliente, y además, no solamente cuando uno transporta agua H2O, sino que transporta muchas veces muchas cargas minerales que van dentro del agua. Por más que sea potable, ese tipo de carga mineral o de otros elementos químicos, como por ejemplo el cloro, ¿no? El cloro es un elemento que se utiliza para la potabilización del agua, y en los polipropilenos la utilización de cloro en mayor concentración genera que se degrada mucho más rápido. Por eso es que las capas internas de nuestros tubos tienen aditivos. Ahora bien, vamos a seguir porque si no se hace largo. Nosotros tenemos 4 tipos de tuberías. Una tubería para agua fría que tiene un interior azul, una tubería para agua caliente que tiene un interior verde, una tubería que viene con una recubierta de aluminio, como se ve en la imagen aquí, entre la capa exterior marrón y la capa blanca tiene una capa de aluminio, que eso se tiene que sacar, pelar, para poder hacer la termofusión, y eso se utiliza para calefacción, y una capa de interior gris de una línea nueva que ya tiene 10 años, que se llama Unifusión, que tiene unas características diferentes. Las 4 líneas son todas fabricadas, y cuando hablamos de 4 líneas de tubos, hacemos también de que tenemos accesorios, todos los accesorios necesarios para generar las instalaciones. Cada una de ellas tiene sus particularidades, tanto en el largo, sino también como en la resistencia y en los diámetros que la componen. Nosotros decimos que en Hidro 3 comenzamos en el diámetro 3/8 y terminamos en 5 pulgadas. Yo le había dicho que generábamos nuestros tubos en pulgadas, porque eso tiene un tema técnico, ¿no? Cuando uno tiene un tubo en pulgadas, en caso de media pulgada, el diámetro exterior es 21.3. El equivalente que se hace es en el milímetros, en tubos verdes, es 20 milímetros. Ya hay un 1.3 milímetros de diferencia. Al mismo espesor genera que el diámetro interno es mayor en nuestros tubos. Entonces, esa diferencia hace que a medida que aumentan los diámetros, nosotros tengamos mayor cantidad de agua, mayor caudal que transportamos, y las secciones internas de paso entre nuestros tubos y el resto de los tubos que hay milimétricos en el mercado es mucho mayor. Entonces, muchas veces sucede que cuanto más grande es el diámetro, la diferencia se acrecienta y podemos reducir diámetro. No es lo mismo un caño de nosotros de 1,5 pulgadas que el equivalente en 50 milímetros. Nosotros transportamos mayor cantidad de agua. Ahora, nuestro sistema es para ser termofusionado, por eso es Hidro 3 termofusión. ¿Cómo se genera esto? Se genera por intermedio de la fusión. ¿Qué es la fusión? La fusión es algo que se genera por intermedio de una termofusora, que son estos elementos que están acá arriba, ¿no? Que pueden ser una termofusora chica para diámetros chicos, una más grande, esta que tiene la forma de una paleta, ¿no? Que esto va hasta 5 pulgadas, o si no, esta que tenemos acá, que es lo que se llama termofusora de banco. Cuando uno trabaja con diámetros grandes, no es tan fácil el acople. Ahora bien, eso por un lado es la termofusora, por otro lado son las herramientas que utilizamos, son tijeras. Entonces uno ve que el sistema es muy sencillo, porque necesitamos un elemento para calentar, una tijera para cortar, y lo que sigue son las boquillas. Estas boquillas que están acá, ustedes ven que tienen 2 formas, una forma hembra y una forma macho. Esta boquilla lo que hace es, en la forma hembra es donde se calienta el caño, porque el caño es macho, y en la parte macho de la boquilla es donde se calienta el accesorio. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de termofusión. El siguiente, cortamos y conectamos. Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La termofusora es un elemento, una plancha. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la temperatura esté en régimen.
En el caso de nuestras termofusoras es muy sencillo. ¿Por qué? Porque viendo los colores del LED, si está el rojo y el verde prendido, sabemos que está en régimen. Ahí pasamos a generar la medición de la profundidad de inserción del tubo dentro del accesorio, como está en el dibujo, ¿no? Después que hacemos eso, lo que hacemos es calentamos el tubo hasta la marca, y en el momento que el tubo entró en la termofusora hasta la marca, ahí empezamos a poner el accesorio. Ponemos el accesorio, calentamos en forma simultánea. Hay tablas que después les vamos a decir cómo llegar a ellas. Retiramos el accesorio y el tubo y ahí procedemos a la termofusión. Y ahí se generó la termofusión. Ahí eso es para siempre. Y una termofusión es importante que ustedes tengan en cuenta que las termofusiones nunca pierden. Si alguna vez escuchan que una termofusión perdió, es que está mal hecha. ¿Por qué nunca pierden? Porque una termofusión bien hecha es, por un lado, tener la termofusora, que es el elemento que calienta, en régimen, o sea, en temperatura. Por otro lado, la profundidad de inserción del tubo dentro del accesorio tiene que ser el correcto. Los tiempos de calentamiento tienen que ser los que marcan las tablas de las líneas que ustedes estén trabajando. Nosotros tenemos unos tiempos, los milimétricos tienen otros, ¿no? Pero el proceso es igual para todos. Hay que respetar que la termofusora esté en régimen, o sea, con la temperatura adecuada. El tema de la profundidad de inserción, el tema del tiempo de termofusión, y una cosa que mucha gente ya no le da mucha importancia y es fundamental, la limpieza del tubo y del accesorio que se va a termofusionar. Porque lo que se termofusiona, ¿cómo es el proceso de termofusión? Es esto. Este es el tubo y este es el accesorio. Lo que se hace es un entremezclado de materia prima y hace un entrelazado. Pero lo que se termofusiona es el plástico, no el polvillo, no el aceite, no la suciedad que puede llegar a haber en una obra. Entonces la limpieza es algo tan importante como los otros parámetros para mantener. Y hay una cosa que siempre decimos nosotros es, cuando uno genera una termofusión, y eso es lo lindo hacerlo, porque ustedes también lo sentir el caño y el accesorio se tienen que poner en forma recta, sin andar girando, sin andar moviendo y además sin torsionar. No hay que sacarle rosca a la tubería. Uno muchas veces ve ese efecto en el instalador, que a medida que va metiendo el codo y el caño en la termofusora, los va girando para que entre más fácil. No, eso está mal hecho. Digo, para que ustedes vayan tomando en cuenta lo que tienen que controlar cuando van a una obra, ¿no? Las termofusiones bien hechas es sinónimo de que no van a perder. Entonces, después que uno tiene todos esos parámetros ya metidos en la cabeza, y ya es mucho más sencillo. Ahora, una instalación de agua, y depende del cálculo de los diámetros que vamos a utilizar, de cómo hacemos las reducciones, de una cantidad de cosas. Pero hay algo que es importantísimo en las instalaciones que van suspendidas, son las fijaciones de las tuberías. Perdón, Rubens, te quiero interrumpir, Gonzalo, acá. Dale, Te quiero interrumpir para hacer una pregunta antes de que sigas avanzando. dale. En un momento hablaste de que tenían tuberías de agua para agua fría y para agua caliente, pero a veces se ve en obra que utilizan directamente la cañería de agua fría. Te quería preguntar cuál es la ventaja de utilizar el agua fría y el agua caliente y cuál es la diferencia en esas cañerías específicamente, si es el espesor por una mayor aislación o a qué se refiere. Bueno, nosotros tenemos el hidro 3 de color verde para agua fría y agua caliente, y el hidro 3 de color azul para agua fría solamente. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? El espesor. Porque a igualdad de materia prima vos reducís el espesor, por consiguiente tiene menor resistencia por un lado a la presión y por otro lado a la temperatura. Además, el hidro 3 verde en su interior, en esa capa interna, tiene una cantidad de aditivos para que el agua caliente... ¿Qué pasa? El agua caliente cuando trabaja hasta los 50, 60 grados, está todo bien. No es gran problema. El problema del agua caliente cuando pasa a los 60 grados,
lo que empieza a hacer es liberar mucho de las sales y minerales que componen parte del agua, y ahí es donde empieza a degradar la tubería. Entonces, por un lado, la diferencia es el espesor, y como el espesor es mayor en la tubería de agua caliente, el costo también es mayor. Entonces, hay lugares donde no justifica que tú utilices una tubería de agua caliente si lo que vas a transportar es agua fría a determinada presión. Por ejemplo, vamos a hacerlo más gráfico. Tú tenés un edificio. En un edificio podés llegar a tener bajadas de agua fría y también bajadas de agua caliente si el agua caliente es central, o subidas de agua caliente, ¿no? Entonces, en ese caso lo que te decimos es, no utilices un caño de Hidro 3 verde para las bajadas de agua fría, utiliza el caño de Hidro 3 azul, que la resistencia está bien para lo que lo vas a utilizar y el costo es mucho menor que una tubería que transporta agua caliente también, ¿no? ¿Está bien? Bien, Le hago sí, una consulta. clarísimo, Sí, gracias. Santiago. Por fuera, las cañerías, en este caso donde está mostrando la cañería que es Hidro 3 verde o Hidro 3 azul, por fuera, ¿se demarca la diferencia o son exactamente Sí, iguales por fuera? sí, 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 mirá. Vos tenés, en el caso del Hidro 3 verde, más allá de que acá no lo ves, la cinta de los colores, una es de color verde, las letras, y la otra de color azul. Y la otra es de color gris. Ah, Siempre. perfecto. O sea, no tenés que ver el interior para darte cuenta cuál es una o cuál es la otra de las tuberías. Lo ves por la cinta de marcación que tiene exterior. Seguimos. Aparte, en la cinta de marcación, Rubén, disculpadme que me meta, en la cinta de marcación dice apto para agua caliente y el otro dice apto para agua fría. Está bien, pero por ahí en el pedacito que vos ves, no le ves que dice apto para agua caliente, pero sí en el color de la cinta ahí vas a ver que los números y las letras están en diferentes colores. Bueno, esto con respecto a agua. Con respecto a desagües, Aguaduct es también algo nuevo, novedoso que se generó. ¿Por qué? Porque cuando se crea Aguaduct, nosotros teníamos mucha experiencia en polipropileno, teníamos experiencia en PVC, porque era lo que se había utilizado allá por 1940 y pico, en los 60 se hicieron algunas tuberías de PVC, pero lo que queríamos era generar un cambio en lo que eran las instalaciones. ¿Por qué? Porque cuando nace Aguaduct, las instalaciones que había en el mercado argentino eran todas instalaciones que las uniones eran fijas. Era hierro fundido, en el cual la unión es por plomo. Un tubo de hierro fundido se mete adentro de una cabeza de hierro fundido, se le cuela plomo y después se golpea. Eso es lo que se hacía antes. Por ahí hay alguna todavía que se tendría que hacer. Ahora se utiliza una junta elastomérica entre el hierro fundido macho-macho. La junta elastomérica es una junta de goma que viene con exteriormente una abrazadera de acero inoxidable, que es lo que hace la unión. Pero era una junta fija. Después había plomo, el plomo se soldaba, ¿no? Las cañerías de plomo de desagües. Había cañerías de hormigón, que eran las cañerías que iban enterradas, entre caño y caño de hormigón, en la unión de caño y cabeza, de espiga y cabeza, se generaba una toma de arena y cemento, y después se hacía un lustrado con cemento puro, o había cañerías de fibrocemento, y había comenzado a trabajarse en Argentina un caño plástico que era el PVC. Pero ese caño plástico en aquellos años, 27, 28 años atrás, era un caño que la junta era pegada, como es la mayoritariamente ahora, ¿no? Aún todavía existe acá en Argentina. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se buscó una materia prima diferente a lo que había y además un cierre diferente. Y ahí es que nace Aguaduct en polipropileno. ¿Por qué? Porque el polipropileno ya se había comprobado que resistía al agua caliente. Y yo le pregunto a los que están en la reunión, a la gente, ¿cuál le parece a ustedes
que es la temperatura máxima de un desagüe en una casa. Yo ahí tengo a Santiago, que fue el que preguntó hoy, tengo a Juan Montani y a Richard. Cualquiera de los tres que me responda cuál es la temperatura máxima que ustedes consideran que pueda haber en un desagüe en una casa. Yo creo que 40, pero 40, Juan dice. Sí, sí, como máximo va a ser 40. Sí. 40, ¿no? Porque ya más de esa temperatura bañarse es complicado, ¿no? Y claro, duele. Duele, ¿no? Te quemás. Ahora bien, perfecto. Ustedes son jóvenes, no cocinan, por eso nunca hacen fideos. Porque cuando agarrás los fideos y los servís y después volcás el agua en la pileta, ahí estás trabajando con agua que en su momento Sí. es el punto de ebullición. Cuando se descarga en la pileta, por ahí baja unos grados, pero anda alrededor de 90 grados. Entonces, nosotros lo que necesitamos son tuberías que resistan esos golpes de agua caliente. Otro ejemplo que es peor todavía. ¿Cuántas veces habrán visto ustedes, o verán de acá en más, porque le van a empezar a prestar atención a una cantidad de cosas que por ahora pasaban desapercibidas, de que alguien termina de fritar algo y ese aceite hirviendo lo mandó directamente a la pileta? Ahí estamos hablando de que la temperatura del aceite está por encima de los 100 grados, ¿no? Porque el agua por encima de los 100 grados ya no es agua, pasa a ser estado gaseoso y es vapor. Entonces, uno tiene que tener en cuenta que los desagües también cambiaron. ¿Por qué? Porque, sí, Disculpen, un comentario solamente. dale. Cabe aclarar que el uso, digamos, del desagüe, en este caso con aceite hirviendo y demás, no es Sí. adecuado, ¿no? Es inadecuado. Cabe aclararlo, ¿no? Cabe aclararlo, tenés razón. Por un montón de factores, pero creo que uno de los más importantes es el tema de la contaminación del agua, ¿no? ¿Qué significa? ¿Sabés qué pasa, Juan Pablo? Que si todos, y me incluyo, hiciéramos lo que tenemos que hacer, ¿sabés qué diferente viviríamos? Pero la verdad no es así. Yo te pongo un ejemplo. Ahora lamentablemente no funcionan, pero un restaurante o la cocina de un hotel o una cocina donde en ciertos momentos uno tiene un gran flujo de comensales, cuando llega la limpieza de todo lo que son platos, ahí estás trabajando con agua a alta temperatura. La gente usa guantes y el agua con la que están trabajando pasa perfectamente los 60-70 grados. Entonces, lo que vos decías está bien, haces una contaminación con el hecho de volcar el aceite, pero el agua caliente, esa no la vas a evitar. Lo que son los lavavajillas, en el último enjuague, en el enjuague final, tira 30 litros de agua a 80 grados de temperatura. Es mucho el volumen y mucha la temperatura, ¿no? Sí, Juan Pablo. Clarísimo, Rubén. No, solamente aclararlo porque muchas veces siempre decimos, no solamente digamos en las tuberías, y está perfecto y sirve mucho que nos aclares cómo se diseñan y demás, pero siempre marcamos que nosotros como ingenieros somos un poco formadores de conciencia del buen uso, ¿no? Entonces, por eso simplemente aclararlo, pero nada que ver con la temperatura. Digamos, Mirá, pusiste algo en lo que a mí me encanta, hoy lo hablaba con Gonzalo antes del comienzo. Ustedes tienen una posibilidad que es increíble, porque ustedes, recién lo dijiste bien, Juan Pablo, ustedes son los generadores. O sea, ustedes son gente de cabeza abierta. Todo aquel que ha estudiado lo que tiene es cabeza abierta porque si no, no podés adquirir conocimientos. Y si ustedes que son jóvenes y son el futuro de este país y de otros países, porque yo soy uruguayo y me vine a vivir acá, y ustedes por ahí algunos se van a vivir a otro lugar, pero lo que tienen la posibilidad de generar esa conciencia. Porque creo que llegó un momento, y esta pandemia nos ha demostrado, que hay una cantidad de cosas que tenemos que dejar de hacer. Y hay una cantidad de cosas que se habían dejado de hacer que tenemos que retomarlas, ¿no? Entonces, hoy estamos hablando de desagüe, estamos hablando de agua, de cañerías, pero es parte también de cómo vivimos, ¿no?
yo vivo acá en pleno Caballito, y veo ahora la locura de la gente tocando bocina, matándose, pero pará, estuvimos a punto casi de exterminarnos, y no soy tremendista, no podemos retomar un poco, y esto a ustedes les toca algo muy importante, ustedes tienen que ser generadores de conciencia, pero tiene que nacer de ustedes, de que hay cosas que hay que erradicarlas del el tipo que no está formado, la persona que no hace las cosas correctamente, el alambre provisorio en la obra, eso hay que erradicarlo, las fijaciones mal hechas, las no ventilaciones, ¿cuántas cosas hay que erradicar? Y ustedes son los formadores de conciencia, está bárbaro. Por eso nosotros, como somos formadores también, fue que cambiamos, en lugar de usar lo que se usaba, trajimos un material nuevo que era el polipropileno, que sabíamos que resistía al agua caliente. ¿Y qué hicimos? Le pusimos algo, bueno, acá esto es una comparativa que resiste el punto de ablandamiento del polipropileno, o sea, de aguaduc, es a partir de los 150 grados, siendo que el PVC es a partir de los 65 grados. Lo que va a depender es la cantidad de agua caliente que yo pase para que una tubería se me deforme o no, ¿no? Pero bueno, lo importante es esto, lo que está acá, el O-ring. ¿Qué es el O-ring? No es nada más ni nada menos el O-ring. Este es el caño, ¿no? Esto es un tubo, esto es lo que se llama campana o cabeza, y acá adentro lo que tiene en este lugar, que es el alojamiento, es el O-ring. Este O-ring no es nada más ni nada menos que una goma, pero una goma que tiene unas particularidades. En su interior tiene un aro de contención. En el dibujo es rojo, acá lo tenemos de color verde. Este O-ring tiene dos labios, un labio superior y un labio inferior, que lo que hacen es, cuando se coloca en el tubo, ¿no? Se coloca en el tubo, y lo que se hace es, se conecta un tubo en su interior, genera una estanqueidad. Y hoy hablar de un sistema de estos es facilísimo, porque ya pasaron 27 años que Aguaduc está en plaza. Entonces ya sabemos que hace 27 años que están colocados los tubos y que no tenemos ningún problema de pérdida, de fuga. Pero lo importante, cuando uno hace una instalación de desagües, hoy hablamos de Aguaduc, pero puede ser cualquiera de las otras marcas que hay en el mercado. Después ustedes van a optar por aquella marca que le dé mayores beneficios. Y mayores beneficios en una marca es que sea la línea más completa. Si yo tengo que andar mezclando marcas, no es negocio para ustedes, ni para el que ustedes van a dirigir. O sea, ustedes tienen que elegir una marca que le dé la garantía que tenga todas las piezas que ustedes necesitan. Y si no las tienen, que ustedes hagan la necesidad y que la fábrica les diga, bueno, te la vamos a hacer. Así es como crecemos nosotros, generando eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hacer una buena instalación en polipropileno? Primero, vamos a seguir porque eso son transiciones. Primero es cortar el caño en forma correcta. ¿Qué es? No torcido. Perpendicular al eje quiere decir derecho. Eso es lo que quiere decir perpendicular al eje. El caño tiene que estar cortado en forma derecha, recta. Después lo que hay que hacer es lo que se llama el refilado o el rebabado de los tubos, que es nada más ni nada menos que esto que está acá, que es un chanfle, ¿no? Que se le hace al tubo. Imagínense, recuerden que el O-ring tiene un chanflecito, el O-ring de arriba, ¿no? El labio de arriba tiene un chanfle. Entonces, cuando uno tiene el tubo con este rebaje, lo que hace es, cuando se coloca, vamos a hacer así, esto se coloca así, acá tenemos el O-ring, ahí, vamos a hacer, ahí está más fácil. Esto viene así, y al colocarse, lo que hace este chanfle se conecta con el chanfle del O-ring y ahí hace la estanqueidad. Pero antes de generar eso, antes de hacer la conexión, hay que hacer algo que es muy importante, que es el lubricado del tubo y de la cabeza que vayamos a hacer la unión. Si uno no lubrica, lo que está generando es entrando a presión. Y ahí puede haber un problema.
como también es un problema cuando uno utiliza lubricantes que no son los adecuados. ¿Y cuáles son los lubricantes que no son los adecuados? Aquellos que no son de la misma marca del sistema de desagüe que están utilizando. ¿Usan Aguadú? Lubricante Aguadú. ¿Usan otra marca? El lubricante de esa marca. Yo siempre hago el mismo comentario con los instaladores, que son los más reacios, pues siempre están buscando el dinero, lo más barato. Es, ustedes cuando se compran un coche, ¿qué aceite le ponen al auto? ¿El que dice el fabricante o el que ustedes consiguen más barato? No, el que dice el fabricante por la garantía. Esto es exactamente igual. Ustedes utilizan Aguadú, lubricante Aguadú en las versiones que quieran. Hay en pasta, hay en aerosol, hay en spray. No importa qué forma, pero tiene que ser Aguadú. ¿Usan otra marca? El lubricante de esa marca. Entonces, cortamos el caño derecho, le hacemos el rebabado o el refilado, ¿no? Que esto se puede hacer con una herramienta que nosotros tenemos, otros lo hacen con escofina, mucha gente utiliza una moladora. El tema de la moladora, ¿cuál es? Cuando ustedes cortan con la moladora, como tiene mucha velocidad, lo que genera es temperatura. Como esto es plástico, lo corta, pero siempre le deja toda una rebaba, como un cordón, rebaba o rebarba, como quieran decirle. Le deja un cordón de plástico, eso hay que retirarlo, porque si no, cuando se va a hacer la introducción dentro de la cabeza, esa rebaba de plástico, que es como un cordón, empuja el O-ring, lo baja o a veces lo puede llegar a dañar. Entonces, cuando se corta con la moladora hay que tener esa precaución de retirarle todo lo demás. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos, le hacemos el refilado o el rebabado, lubricamos y lo enchufamos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno hace la conexión del tubo o el accesorio, como está en la foto, dentro de la cabeza, tenemos que tener un movimiento que es, va hasta el fondo, en este caso lo marca la persona, y lo retira 1 centímetro. ¿Por qué se retira 1 centímetro? Y porque, ¿qué sucede? Este tubo, al igual que toda la instalación, va a dilatar y contraer por efecto de la diferencia de temperaturas, independientemente de la temperatura del agua que vayamos a transportar, porque por ahí son 20 grados, pero hay una diferencia. Ustedes saben que todos los cuerpos se dilatan, el tubo de polipropileno también lo hace. Si uno lo deja a tope, el tubo, dentro de la cabeza del accesorio, y del otro lado está a tope, cuando esto quiere dilatar, no tiene lugar hacia dónde dilatar. Entonces empieza a tener unas fallas estructurales que puede llegar a perjudicar la instalación. Por eso se lleva a tope, se retira 1 centímetro y cuando hay dilatación y contracción, ahí estamos totalmente tranquilos de que no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces, recuerden, cuando vayan a hacer las inspecciones, de que los caños, siempre es bueno ser un poco, yo siempre digo, cuando uno hace una inspección, no es ni bueno ni malo, es justo. Y lo justo es que todos los tubos estén refilados, sin importar de la marca que sea. Esto, como yo le decía que las termofusiones no pierden, los caños de desagüe, si están bien instalados, tampoco tienen pérdida. No pueden perder, porque estamos hablando de sistemas que están certificados. Por ahí uno se da cuenta, viene una pieza defectuosa, pero uno lo ve a simple vista. No tiene que hacer la conexión para darse cuenta que está mal, ¿no? Entonces, cortamos, rebabamos o refilamos, lubricamos y enchufamos. Nosotros tenemos una cantidad de diámetros y cada uno de esos diámetros tiene un uso específico. 32 para aire acondicionado, 40 para secundaria. Secundaria es aquella instalación que va a llevar lo que en los planos está pintado de color marrón. Desagüe de bidé, lavatorio, la ducha, las cocinas. Todo lo que es hasta un sifón es secundario y está en color marrón. Después, 50 puede ser secundario o ventilación, porque eso es otro tema. Las ventilaciones, yo les digo, muchachos, ahora estamos haciendo un módulo con Juan Pablo de fijaciones y ventilaciones, que es muy bueno, porque las ventilaciones es un gran problema en las instalaciones de desagües en la Argentina.
Es rara la gente que hace una ventilación de piletas de cocina. Y la ventilación es tan importante como la cañería de descarga. Son cosas que ustedes tienen que empezar a ver porque después van a ir a controlar. Y si no saben, es difícil controlar. 63 puede ser una cañería primaria, porque después del sifón, ese sifón que nos genera la diferencia entre la primaria y la secundaria, entre el aire o los gases de la cloaca y lo que tenemos secundario que puede llegar a hacer las ventilaciones, bidet, lavatorio, ducha. Bueno, ese 63 puede ser primario, secundario o ventilación. 75 es una línea que tenemos nosotros, por eso cuando hacemos las charlas específicamente con los instaladores, sabemos dónde apuntar, porque 75 es una línea que no la tiene nadie más, igual que la de 32. Y el 75 sirve, por ejemplo, en un edificio que tenga un hidromasaje grande. ¿Se acuerdan de aquella canción que estuvo de moda hace un tiempo atrás, Felices los Cuatro, agrandamos el cuarto y todo lo demás? Bueno, imagínense un hidromasaje para 4 personas, salida de 63 la pileta de patio, y se va a ahogar, porque el volumen de agua a desagotar es muy grande, entonces no le va a dar. Entonces tenemos unas piletas de patio con salida de 75, entrada de 50. Hay una cantidad grande de accesorios, 110 y 160. Otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando vayan a controlar es las terminaciones. Las terminaciones de las piletas de patio, las bocas de acceso, los receptáculos de ducha, siempre se dan por portarrejas. Nosotros tenemos un portarreja liso, como el que está en la imagen, que muestra ahí Juan Pablo también. Este portarreja liso es cuando tenemos una cabeza, porque esa cabeza va a tener el O-ring, es lo que nos genera la estanqueidad. Ahora, en las obras que son suspendidas, donde la araña viene por abajo y uno prolonga con tubos, nos queda el macho. Y ese macho viene un portarreja que en este lugar es acanalado, como muestra Juan Pablo ahí en la imagen, y tiene un O-ring. Ese O-ring lo que hace es generar la estanqueidad. ¿Por qué? Porque el portarreja tiene el diámetro exterior un pelín más chico que el diámetro interno del tubo para que pueda entrar, y el O-ring, que es esa goma negra que él lo coloca ahí, es el que nos va a generar la estanqueidad. Estos señores y señoras que están en la charla, en la sala, como se dice, es de suma importancia, porque en planta baja no se dan cuenta, pero en planta alta es, creo que el 70-80% de los reclamos. Las filtraciones que hay en los baños, porque además hay una cosa, en la estructura de abajo del baño no se hace ningún tipo de impermeabilización. Entonces, agua que no está contenida arriba se nos va para el vecino. Esas son cosas que hay que tener en cuenta, las terminaciones. Nosotros sacamos una cantidad de portarrejas de diferentes tipos, o sea, hay lisos y acanalados. Ahora sacamos uno nuevo que se llama Full Inox, que tiene una cantidad de ventajas, pero bueno, eso lo vamos a ver a futuro si ustedes lo quieren. Esto, como yo digo, nosotros le damos la posibilidad de volar, ¿no? Le enseñamos a volar, pero ustedes vuelen solos, muchachos. Si quieren volar con nosotros, los vamos a acompañar. Si no quieren, van a seguir volando solos. Seguimos un poquito. Tenemos una línea para desagües, que esto va enterrado, por eso el nombre Terra, que tiene una particularidad. Esta línea tiene una estructura exterior anillado, y ese anillado lo que le da es lo que tiene que tener una tubería que va colocada en una zanja, que es la resistencia al aplastamiento, a la compresión. Por eso nosotros tenemos para cada lugar de la obra una línea diferente. Aguaduque es de planta baja hacia arriba. Cuando vamos en una zanja, utilizamos el Terra. ¿Por qué? Porque está garantizado que ese tubo no se nos va a aplastar. Nosotros siempre lo aconsejamos hasta 5 metros de profundidad. Ha instalado Terra en la Patagonia a 7,5 metros de profundidad desde el año 2000 y sigue sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces el Terra tiene eso. Dentro del Terra, esto es una de las cosas que más lo caracteriza. En una zanja, ¿no?
La zanja hay que hacerla de determinada forma, con pendiente, con una base. No siempre se hace así. Le puedo decir que la mayoría de las veces que no se hace así. Muchas veces Aprovechando que quedan hablaste de eso, lugares ¿cómo debería ser esa base de Rubens? de la zanja. Sí. Las zanjas siempre tienen que ser el ancho de la zanja de acuerdo al diámetro de la tubería. No es... Llegó mi esposa, perdonen, ¿eh? Buenas tardes, estoy con la gente de la facultad. En base al diámetro de la tubería tiene que ser el ancho de la zanja. No es el ancho de la pala, no, es el ancho de acuerdo a la tubería. Después, todas las zanjas tienen que tener una base de 20 centímetros de arena, donde ahí recién va a ir el tubo. O sea, si yo el tubo lo tengo que poner, que la parte del lomo esté a 1 metro de profundidad, vamos a decir, el tubo tiene 110, porque es 110 milímetros, entonces la parte de abajo del tubo me va a quedar a 1,11. Yo tengo que hacerle 20 centímetros de arena compactada a 1,31. Pero esa compactación, la zanja tiene que estar con la pendiente ya correspondiente. Eso es lo que marcan los libros, Gonzalo. O sea, vos ves un fabricante de caños de PVC o un fabricante de caños de polipropileno y te dice, la base de la zanja va de acuerdo al diámetro del tubo, cómo tenés que hacer, ponés el tubo en la base, a medida que lo colocás, después vas poniendo arena y vas compactando arena hasta recubrir la totalidad del tubo, bien compactada la arena, y a medida que vas hacia el nivel de piso terminado, hay que ir zarandeando tierra con una granulometría chica, y cada 20-30 centímetros tenés que ir compactando. Eso en la realidad no se hace nunca. Por eso son los problemas estructurales que muchas veces las obras tienen. ¿Por qué? Porque la zanja se hace mal, la instalación se hace mal, el llenado de la zanja se hace mal, el compactado, como se le dice, y después hay filtraciones, y esa filtración que genera que la zanja es material de tierra que se removió, entonces es mucho más fácil que el agua corra por ahí, y si la zanja está cerca de una cimentación, donde también hubo movimiento de tierra y la tierra ya no está compactada, entonces corre mucho más fácil. Nosotros hemos visto fondos de cámaras de mampostería que por mal compactada y por mal hecha la instalación, el fondo se bajó, se quebró, o que ha hecho movimientos en las cimentaciones de las casas. Y empezás a buscar la causa y es una cañería cloacal. Porque aparte hay un problema que se genera con los instaladores, estamos hablando no de todos, ¿no? Pero que te dicen, si pierde un poquito, ¿sabes cómo te crece el pasto bien verde? Porque lo que hay es todo abono, ¿no? Pero no, o sea, todo tiene un porqué. ¿Qué sucede? Cuando uno utiliza una cañería de terra, todas esas cosas que suceden mal y se minimizan. ¿Por qué? Porque la tubería tiene esa resistencia al aplastamiento. Esto que se ve acá en el dibujo, que la zanja no está bien compactada, que el asentamiento de la tubería no está bien hecha, ahí no tenés ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque además tiene un sistema que es el hembra compuesto, que es el O-ring va en la parte exterior del tubo y el caño se mete adentro de una camisa. Entonces, esto tiene un doble beneficio, de que internamente nunca vas a tener un escalón, porque el agua siempre va a tener un escurrimiento tranquilo, sin escalones, por más que las piezas sean hembra-hembra, y además la resistencia que te da, ¿no? Entonces, esto es lo bueno de tener un sistema para cada uso específico. Tenés aguaducto arriba, terra, tenés drena. ¿Qué es drena? Y son tubos que estructuralmente son iguales al terra, pero vienen ranurados. ¿Para qué? Para hacer el drenaje, por ejemplo, un campo deportivo. La cancha Independiente, la cancha de Boca, ahora que se está haciendo, se va a hacer una remodelación del estadio de River, se está hablando de drenaje también, vamos a ver si podemos colocar nuestro drenaje como en la de Boca y en la de River, y en la Boca y en la Independiente, y una cantidad de canchas, campos de golf, para que no quería. Bueno,
Esto sirve para drenaje, pero también sirve en aquellos lugares donde uno no tiene cloacas y va a un depósito impermeable, y después lo que se hace es un famoso escurrimiento del agua tratada en el terreno. En algunos lugares le llaman lecho nitrificante, en otros lugares le llaman sangría, que es el agua del inodoro va a una cámara de tratamiento, se hace un proceso anaeróbico, ¿no? Donde se come toda la parte viva, y ahí lo que se hace es el agua, el excedente, se escurre en el terreno, que ya viene, podemos decir, tratada. No es potable, pero es tratada. Bueno, se utiliza este mismo tipo de tubería, que viene con esa estructura ranurada para que el agua escurra. Entonces, Aguaduc, tenés el Terra, tenés el Drena, y la joyita de nosotros, que es el acústico. Es un tubo. Lo que tiene es una particularidad: los espesores son el doble del Aguaduc. El color es diferente porque además de el color negro tiene unos filtros y unos rayos, unos filtros para los rayos ultravioleta y unos aditivos que tienen retardadores de llama. O sea, Acoustic es la línea premium de nosotros. Imagínate un doble espesor de pared. Aguaduc tiene 2.7 en 110, este tiene 5.3. Le da mayor resistencia al impacto, mayor resistencia a la exposición solar, y además está construido para otra cosa, que es lo fundamental. El nombre lo dice, acústica. Es un tubo que cuando el agua pasa por su interior no genera ningún tipo de ruido hacia afuera. Entonces es recomendado para hospitales, para hoteles y para todos aquellos lugares donde uno quiere hacer una instalación que sea silenciosa. Y estamos hablando, por ejemplo, de una casa. Yo tengo una casa en planta alta y un baño me cae con el baño de abajo, pero el otro baño, porque por lo general arriba tenés 2 o 3 dormitorios, y la idea es construir 3 baños diferentes, para que un baño en suite, para que nadie moleste, otro baño para los chicos y por ahí otro. Bueno, y no siempre te coinciden con baños abajo. Muchas veces esos baños caen en las salas. Entonces vos estás escuchando el ruido de cada vez que se descarga un inodoro. O en un edificio. No sé, uno vive en estos edificios de 40, 50 pisos, donde la simultaneidad es complicada porque hay horarios pico a la mañana, al mediodía y a la nochecita. Imagínate escuchar el ruido del agua, que bueno, ahí utilizás acústico. Hay diferentes formas. Podés hacer toda la línea con acústico, podés hacer parte de la línea con Aguaduc y parte con acústico. Hay una cantidad de variantes. Lo importante es que ustedes, muchachos y muchachas, sepan que cuentan con una cantidad de opciones. Y lo importante es que ustedes, me encantó lo que dijo hoy Juan Pablo, concientizar, ¿no? Generadores de conciencia. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Y si saben, muchísimo más todavía. Porque ustedes se van a encontrar en las obras con gente que va a saber muchísimo más que ustedes. Entonces, ahí va a ser parte del trabajo de ustedes. Esa humildad de ir y demostrar que sé, pero sé menos que vos, y quiero que vos me enseñes, nos hace crecer a todos. A nosotros nos pasa todos los días. Hacemos charlas con instaladores, con asesores, con ingenieros, con arquitectos, o con gente que no es nada más que un laburante que tiene la experiencia de 30, 40 años de la obra y que sabe muchísimo, y nosotros aprendemos con ellos. Miren, en base a lo que hablamos, ¿no? Yo le quiero preguntar, ahí veo a Santiago y a Nicolás y a Juan Pablo. ¿Qué notan en esta instalación es una instalación, 2 instalaciones de bombeo, ¿no? ¿Qué es lo que notan ustedes? Si se dan cuenta, tampoco es un examen, ¿eh? Porque los otros, ahora abro la lista y empiezo a llamar a los demás, no se crean que es solo para ustedes. Bueno, se lo voy a hacer más fácil, ¿no? Esto es una instalación de 2 bombas, en la cual acá se nota de que hay una fijación acá y una fijación acá. Y acá atrás no se ve, pero hay una fijación. Y acá arriba se nota que hay otra fijación más. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque esto es una tubería que queda en el aire y que tiene que estar fija. Porque si no está fija, ¿saben lo que pasa? Cuando las bombas empiezan a trabajar,
En este caso son bombas comunes y corrientes. Hay otras que se llaman de velocidad variable, que empiezan despacito y va aumentando la velocidad. Estas, cuando arrancan, pegan el golpe, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando pegan ese golpe, lo que hace es un movimiento, una vibración. Hace una vibración en toda la línea, ¿no? Entonces acá fíjense que esta es la parte de succión, donde chupa el agua, y la tubería está fija, que es como corresponde. Esta que está acá al lado, está todo suelto. Uno la ve y dice, che, qué prolijo, todo a 45, todo a 90 grados, mirá qué bien, pero esto está mal instalado, porque cuando la bomba empieza a trabajar, esta tubería empieza a vibrar. Y cuando la tubería vibra, lo que genera es movimiento en todos lados, y puede llegar con el tiempo a hacer una rotura de la unidad. Entonces, no siempre es la prolijidad, sino lo más importante son las fijaciones. Acá sí está bien. ¿Y las fijaciones dónde van en las tuberías que quedan a la vista o van suspendidas? Siempre al lado de una derivación. Ustedes tienen una T, hay 3 grampas fijas. Siempre tiene que haber grampas fijas al costado o lo más cerca posible a las derivaciones. ¿Qué son las derivaciones? Un ramal, un codo. Esos son derivaciones. ¿Por qué? Porque además no es lo mismo cuando se trabaja con agua fría que cuando se trabaja con agua caliente, porque ahí influye más la dilatación todavía. Con agua caliente, uno tiene que tener la precaución de colocar bien grampas fijas en cada una de las derivaciones. Por ejemplo, acá como es agua fría no hay problema, le puso una sola. Si fuese esto de agua caliente, le tendría que poner una acá y una acá. ¿Por qué? Porque esa grampa fija lo que hace es absorber la dilatación que se genera en esta tubería. Porque esta tubería va a dilatar por efecto del calor del agua que pasa por su interior. Entonces, es importantísimo, acá, esto está precioso, esto es un colector de agua fría y están todos engrampados, están todos fijos. Acá está el punto fijo porque es un colector de acero inoxidable, con una rosca de acero inoxidable con llaves esféricas las nuestras, y en el momento que hace la curva, están tomadas acá, y acá abajo están vueltas a tomar, y acá están de vuelta a tomar. Esta instalación es perfecta. Esta instalación no va a tener problemas. Y así es como se deben hacer las cosas. Uno encuentra la obra, alambre por todos lados, y eso no es sinónimo nada más ni nada menos que problemas. Entonces, recuerden que las fijaciones en tuberías de agua y en tuberías de desagüe son tan importantes como la instalación misma. Acá miren detalles, ¿no? Gente que trabaja bien y que como no podían engrampar de otra forma, colocan una planchuela y grampas por arriba. Entonces, cuando se trabaja así, es cuando uno agarra y dice, opa, yo muestro estas fotos, ¿no? Acá se ve engrampado acá, engrampado acá, engrampado acá, las cañerías de desagüe todas engrampadas acá abajo, y es como corresponde hacer las cosas. Y acá pasamos a desagües. Un desagüe. Un desagüe es importantísimo la fijación, como la cañería de descarga, y esto que es la cañería de ventilación. Esto es una cinta que nosotros utilizamos, por eso ahora les vamos a decir cómo hacen para ingresar a las charlas. Es una cinta de polipropileno. Mucha gente utiliza cinta de metal, y la cinta de metal nos daña la mano cuando la colocamos y también puede llegar a dañar el accesorio o el... Una cinta de polipropileno va a dilatar igual que el sistema que ustedes estén fijando. Y acá con nuestras grampas, lo que hacemos es fijar a la pantalla de hormigón un tubo de 110 con nuestra grampa, de 160, con nuestra grampa de 160 fijamos la ventilación. Esto es un edificio en Montevideo, tiene 42 pisos, las ventilaciones son de 110, ¿no? Y está fijo con una grampa de 110. Mire, esta es la grampa de 110, y lo que hizo fue colocar otra grampa atrás, así, ¿no? En este caso el diámetro 63, que se va a ver. Entonces, lo que hay que hacer es idearse, pensar, sentido común, eso de generar conciencia de que es tan importante una fijación en una tubería,
como la ventilación, en este caso que está acá, que es de 50, y las fijaciones. El detalle de este instalador, esto es un codo con acometida, una pileta bajo losa. ¿Por qué? Porque este es un sistema donde la primaria, que es esto, va por debajo, colgado en araña, la secundaria va por arriba de la losa, ¿no? Entonces sale la pileta de patio de acá, la salida entra en el codo con acometida en la parte posterior, y los laterales que no se utilizan, fíjense en esta foto, él coloca unos pedacitos de caño y de esos pedacitos de caño sujeta la tubería. Sujeta el codo, lo que está sujetando la instalación. Y tiene una grampa acá de 63 y una grampa de 110 acá. Esto no va a tener ningún inconveniente, ni ahora ni dentro de 50 años. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que garantizar. Y después está el ingenio de cada uno. Este es el mismo edificio que habíamos visto. ¿Qué pasa? Esto va, no hay problema, están contra un pleno, entonces ponen la grampa contra el pleno y toman la ventilación con las dos grampas juntas. Pero fíjense, acá donde estoy marcando con el mouse, hice un detalle acá abajo, lo que utilizó fueron dos grampas abiertas con una varilla que no es para fijación, porque están fijadas de otro lado. Lo que está haciendo con esta grampa es dándole la distancia en toda la instalación igual. Y eso es parte también de una obra, que quede correcto. Esto tiene 40 pisos de instalación y están los 40 pisos iguales. Y acá, bueno, acá se ve diámetro 160, ¿no? Un diámetro grande para desagües, tiene una grampa bien pegada a la cabeza, como tienen que ir lo más cerca posible de la cabeza o de la campana, la otra grampa del otro lado, sin ningún problema, y una en el medio porque corresponde. Hay tablas en los manuales, ahora lo vamos a explicar, que les va a decir la separación que tienen que tener las grampas. Pero lo importante es que tengan la conciencia ustedes, muchachos y muchachas, que toda instalación que va suspendida tiene que estar bien fija, no colgada, fija, porque así evitamos cualquier tipo de inconvenientes. Una aclaración ahí, Rubens, para los Sí. chicos, que acá Rubens está comentando algunos diámetros que por ahí no le suenan tan familiares en los trabajos prácticos, como 160, como 110 para ventilación. Bueno, son edificios de gran altura, ¿no? Nosotros en los trabajos prácticos trabajamos con edificios de hasta 15 plantas, entonces los diámetros convencionales, por más, digamos, por ahí los que daba la normativa habitual, por más de que siempre digamos que siempre se puede hacer un cálculo hidráulico, Rubén está mostrando fotos de edificios de gran altura que son por ahí los que se pueden ver en la materia de instalaciones 2. Esa aclaración simplemente. Bien, gracias Juan Pablo. Claro, les decía, los diámetros de las ventilaciones va a depender, como decía bien Juan Pablo, la altura del edificio y además la cantidad de servicios. La foto que vimos anteriormente, esto que está acá, la de abajo, esto es un edificio que tiene 42 pisos en Montevideo, que son oficinas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando son oficinas, por lo general, uno dice, hay menos baños. No, no es que hay menos baños. Los baños están más concentrados, porque uno entra a un baño de oficinas y lo que se encuentra son con 3 o 4 inodoros en serie. Al haber 3 o 4 inodoros en serie, los volúmenes de descarga son mayores y los volúmenes de arrastre de aire también son mayores. Porque por eso son las ventilaciones. La ventilación lo que tiene es equiparar la presión de afuera con la de adentro de la instalación. Por eso es una ventilación, ¿no? Entonces, seguimos. Esto es de Rosario, Made in Rosario. No tenía cómo conectar, ¿y qué hizo? Le soldó una planchuela, le puso unos tarugos en la viga, y ahí colocó la grampa. Y no es que no se puede, siempre se puede. Lo que hay que hacer es tener sentido común. Si yo esto no lo sujeto, voy a tener un problema. Lo mismo pasa acá. Esto, fíjense, un detallecito, espera que quiero cambiar esto, un detalle, esto se embute, ¿no? Se mete adentro, pero se le coloca las grampas y acá abajo también hay grampas.
Y esto es lo importante, que esté bien fija la tubería, porque no vamos a tener problemas. Y acá otros detalles, con una cinta, siempre con las grampas, lo más cerca posible. Acá, en este caso, es cañería de 110 y ventilación de 50, como es lo más habitual, hasta 10, 12, 13 pisos de altura, ¿no? La ventilación de diámetro 50, y como el espacio es reducido, muchas veces pasa eso, que tenés poco espacio donde colocar la tubería, lo que se hace es, de la varilla, de la grampa nuestra, utiliza la misma varilla y utiliza el fleje de nosotros de polipropileno para hacer la fijación. Y así podemos, acá otro invento más, ¿no? En el medio del pleno, que no tiene nada donde afirmar, le cruzan una planchuela abajo, levantan con planchuela, le colocan las grampas y esas tuberías están bien fijas. En una pared que va a ser de yeso, donde están los montantes de aluminio, toman del montante la fijación. Hay que tener en cuenta, y yo hago siempre con Juan Pablo, hablamos de lo mismo, fijaciones, ventilaciones, es un gran problema que hay en las obras, ¿no? Lo mismo, esto, bueno, un diseño con la grampa de nosotros está tomada de abajo, de atrás, y de la misma grampa se cuelga otro tubo abajo, porque eso es lo bueno. La grampa de nosotros tiene una resistencia de atrás, 3 veces el tubo lleno de agua. Entonces perfectamente podemos colgar otra instalación más. Y en planta baja. Hay que fijar también, porque después se hacen los contrapisos, los caños andan por todos lados, estamos en obra. Bueno, ¿qué se le hizo? Y se le colocó, si ustedes ven, una varilla, ¿no? Y ahí se le coloca todo el tema de la arena y cemento. ¿Por qué? Porque nos garantizamos de que no vamos a tener ningún tipo de movimiento. En este caso son 9 pluviales que salen a la calle, pero si es cloaca es exactamente lo mismo. Y acá otro detalle que no mucha gente lo utiliza, pero esto está perfecto. Perfectamente podían haber colocado, esto es una cañería de acústica, las grampas vienen con un revestimiento de goma, ¿no? Porque además la vibración no se propaga con la goma, ¿no? Sino se propaga la varilla y la varilla la estructura y ahí genera el ruido. Lo que hizo esta persona, trabaja muy bien este instalador, la cuelga, pero además le tira un viento hacia el costado para que la tubería no haga este movimiento. Entonces, son cosas de sentido común, como yo digo, ¿no? Hay gente que vuelve a mostrarse, pone grampa de más, fíjate cada cuánto pone la grampa. No, van cada el lugar, cada la distancia que tienen que tener. Estas son algunas de las obras, las mega obras que nosotros tenemos la suerte de estar, ¿no? 40, 50 pisos, que hacen que uno aprenda con todo esto. Y acá, esto lo puse, esto es ahí en Tortuguitas, este shopping es simétrico, y me acuerdo que fuimos a ver un reclamo, ¿por qué? Porque en un local de Movistar, sirve la experiencia, en un local de Movistar nos habían llamado porque por un problema de calidad del producto, se había caído el cielo raso y había hecho, imagínense Movistar, llegamos al local lleno de agua. ¿Qué había pasado? Un caño de descarga pluvial de diámetro 160, el codo se había descalzado. Imagínense, 160 el diámetro, lluvia copiosa, todo eso en el local de Movistar. Poco menos que con el compañero mío que fuimos, Roberto, teníamos acá una cruz, ¿vieron? O el puntito rojo, eso de la mira láser, como llegamos estaba el gerente de Movistar, el abogado de Movistar, el gerente del shopping, el abogado y el escribano del shopping, el de la constructora, todos nos querían matar. Roberto, que había hecho las pruebas hidráulicas ahí, en un momento que apremiaba, porque la culpa era de nosotros sabíamos cuál era el problema, dice, perdón, esto es simétrico, así que hay un local que tiene lo mismo que acá, ¿no? Sí, del otro lado. Bueno, ¿podemos ir a ver ahí? Y fuimos ahí, después de una cantidad de vueltas, porque el local, que no sé qué, se saca parte del panel del cielo raso. Claro, cuando uno saca los paneles del cielo raso y ve el codo, estaba colocado 160, a continuación del codo había una grampa. Y arriba del codo
tenía una grampa que salía con un viento hacia el costado. En el otro lugar no estaba ninguna de las dos grampas colocadas. ¿Qué pasó? El volumen de agua de 160 pegó abajo, aparte tenía una altura como de 1,5 metros, cuando pegó abajo ese bombazo, lo que hizo deslizó el codo hacia abajo y lo descalzó. Toda el agua que entró por ahí se fue al local de abajo. Esas son cosas que son muy comunes. Juan Pablo, contá lo de Rosario, lo del casino, ¿no? ¿También fue algo parecido? Era que estaba silenciado y no sabía cómo Sí. hacerlo. Sí, también exactamente lo mismo. Una noche, un domingo a la noche, una lluvia torrencial en el casino de Rosario. Se inunda un salón, el salón principal de actos principal del casino. Lunes 8 de la mañana, suena el teléfono, obviamente, vamos a ver el inconveniente. Aparentemente lo que decían es que los caños se descalzaban solos, como si tuviera vida el caño, ¿no es cierto? Bueno, cuando vamos a ver, eran cañerías muy largas, de 160 también, cañerías muy largas, que estaban engrampadas, pero no estaban engrampadas en forma, en diagonal, como mostraba, tenía esos vientos, y entonces la cañería cuando empezó a llover, empezó a hacer un movimiento de vaivén hasta que se terminó descalzando. Bueno, se demostró que el otro ala también estaba bien engrampada, de casualidad, y en este lugar se habían olvidado de poner ese viento, y bueno, generó ese inconveniente. Pero lamentablemente no es problema de material, sino un problema de la mala instalación. Y de esas Sí. hay un montón, ¿no es cierto? Sí, de esas tenés todos los días. Todos los días. Bueno, algunas obras, el Teatro del Bicentenario, estas son ahí locales de Juan Pablo, Las Dolfines. Después tenemos en Montevideo. Esta es la torre que les hacía mención, la torre esta son 40 pisos, la torre 4, ya está terminada, en su momento las fotos las saqué cuando estaba en obra. Esta es la torre famosa del presidente de Estados Unidos que está en Punta del Este. Pero más allá de esto, lo que yo sí quiero pedirles a ustedes que están en la sala es que tomen este número de teléfono de Juan Pablo y el mío, y de aquí en más nos tengan como fuente de consulta para todo lo que es relativo a las instalaciones. Juan Pablo tiene un pasado de instalador también, al igual que yo, somos instaladores, fuimos instaladores, y tenemos bastante experiencia de obra. Y ustedes que están enseñando, por Gonzalo, y Juan Pablo también es profesor, Gonzalo. Bien. Sí, docente también. Queremos ponernos a su disposición y ni que hablar a los que están estudiando, ¿no? Porque ustedes son los que, como les decía hoy, son los que tienen el presente en la mano, no el futuro, el presente. Entonces, si ustedes salen bien y saben bien lo que hay que hacer, y acá no estamos hablando de marcas, sino de instalaciones, cómo hay que hacerlas, y va a ser beneficioso para todos, para los que trabajamos bien como nuestra empresa, porque después el resto que se va haciendo en forma natural. Entonces tomen en cuenta el teléfono de Juan Pablo, mi teléfono, mi correo, y acá en industriasaladillo.com.ar ustedes tienen acceso a todo lo que es manuales y catálogos técnicos de productos. Cuando digo catálogos, son los catálogos de los productos, pero los manuales técnicos, tanto de agua como de desagües, como de gas, como de calefacción, están muy buenos porque son muy, muy ilustrativos. Tienen una cantidad de información técnica que les va a servir muchísimo. Facebook, Instagram, bueno, ahí van a ver una cantidad de cosas, pero lo que sí es muy bueno para ustedes también es en YouTube, el canal de Aguaduc. Ahí hay una cantidad de videos que nosotros vamos colgando siempre con diferentes tipos de instalaciones, cómo se trabajan, cómo hay que hacer las cosas, cómo no hay que hacer las cosas. Y les aconsejo, muchachos y muchachas, háganme caso a un viejo, entran a la página de industriasaladillo.com.ar, abajo a la derecha, como está en la imagen, inscripción a capacitaciones virtuales.
Todas las semanas estamos haciendo capacitaciones de desagües, de calefacción, de gas, de terra. No hay excusa. ¿Por qué? Porque todas las semanas estamos haciendo en diferentes horarios, va a ser algo para que les sume a ustedes. Así que bueno, Rubén, nosotros, sí, disculpa que te interrumpa, yo puse ahí en el chat el link directamente que te lleva a la capacitación, a las capacitaciones, para elegir bien, la capacitación que quieras. ¿Eh? perfecto. Y si quieren, esto es otra cosa también que se lo proponemos al grupo de ustedes, que hay 20 y algo, 30 y algo de personas, si ustedes quieren, no hay problema, podemos organizar con Raúl, con Gonzalo, con Juan Pablo, con el que sea, una charla en profundidad de algún tema en forma particular que ustedes deseen, cuando quieran. No tiene que ser ahora, puede ser más a fin de año, puede ser un sábado a la mañana. Mientras no juegue Nacional, lo demás puede ser en cualquier horario. Eso es lo único que pongo yo. Si juega Nacional, no, pero si no, Juan Pablo más o menos le gusta el fútbol, ¿no? Si juega, Exacto. si juega Newell's, tampoco se No, hacen charlas. no, Son no hay las únicas dos condiciones que ponemos, que no juegue Nacional o Newell's. Bueno, de parte de nosotros solamente gracias. Gracias por la posibilidad de estar con ustedes. Y bueno, esto es un camino que recién comienza. A Gonzalo ya del año pasado, Raúl también, Juan Pablo no recuerdo, perdóname Juan Pablo, no sé si estuve contigo o no, con quién estuve ahí. No pude estar, no pude estar, lamentablemente, en el Bueno, no año sé con pasado. quién había estado, pero bueno, para nosotros es un gustazo hacer este tipo de reuniones. Espero haber estado a la altura de las circunstancias. Claro que sí. Excelente. Sí. Sí, 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 fue una bala. Esto es un aporte para aquellos que lo pueden aprovechar. Así que
sobre todo el tema fundamental de las fijaciones de las instalaciones, el tema de ventilaciones en los desagües cloacales, que son los puntos, digamos, que nosotros hacemos siempre referencia, pero escucharlos de otros es importante. Así que agradecido a ambos y esperemos que sigamos en la misma línea, que sigamos encontrándonos y que los alumnos aprovechen. Nosotros, digamos, aprendemos un poco, pero un poco menos que los alumnos. Así que gracias Rubén, gracias Juan Pablo. Bueno, yo no tengo más nada que decir, no sé, Gonza, si vos querés decir algo, o Rubén o Juan Pablo. Yo quiero recuperar dos cosas que me parecen muy importantes. Algo que habló mucho Rubens, desde ya agradecerles, por supuesto, muchísimo, pero algo que habló mucho Rubens, fíjense cómo siempre el sistema falla, digamos, la cadena falla por el eslabón más débil. Entonces, a veces lo que parece quizás una fijación, o esto de que habla de permitir las dilataciones en las cañerías que transportan fluidos con temperatura, a veces parecen cosas insignificantes, pero son súper importantes, porque el eslabón más débil es el que hace que falle. Y por el otro lado, aprovechen esto, ya ven lo disponibles y accesibles que son Rubén, Juan Pablo, y lo mismo en todos los fabricantes, y si no lo son, búsquense a alguien que sea accesible, porque son quienes más conocen de lo que están fabricando, y nosotros, nuestra obra está terminada cuando la entregamos, pero comienza con la fabricación de los materiales, ya sea de las cañerías o de la elaboración de hormigón. Entonces, aprovechenlos, vayan a sus capacitaciones y también pónganse en contacto, pregúntenles, pídanles manuales técnicos, léanlos, que para eso están, porque realmente son las personas que más conocen de los materiales que ellos mismos fabrican. Entonces, es muy importante. Eso nada más, y por supuesto otra vez agradecer. Juan Pablo, creo que ibas a decir algo, Juan Alá. Sí, solamente un comentario y también muy agradecidos tanto a Rubén como a Juan Pablo, la verdad, muy didácticos, muy abiertos. Y bueno, obviamente el conocimiento lo tienen por sabido. Yo solamente el mensaje a los chicos de que también recién, digamos, ustedes recién están en la facultad, por ahí algunos con más experiencia en obra, otros con menos, pero que no solamente aprendan de las personas como Rubén, como Juan Pablo, que son especialistas en la materia, sino también hay mucha gente que trabaja bien, muchos instaladores que trabajan bien, y quizás que no son ingenieros, mírenlos también, debatan las cosas, digamos, el ingeniero no es un supremo que va a la obra a decir cómo se hace todo, no, seamos humildes, como dijo Rubén al principio, estamos en constante aprendizaje, y desde la humildad es cuando la cabeza se abre, y discutiendo, debatiendo, con todo, desde el obrero más básico hasta el mejor instalador, el mayor especialista. La humildad nos va a hacer crecer y aprender a todos, con seriedad, ¿no? Y profesionalismo. Simplemente eso. Acuérdense, 10% de conocimiento, 10% de amor, 80% de sentido común. Hay una cosa que Juan Pablo siempre dice en las capacitaciones, que no se puede cuantificar o darle el verdadero valor que tiene cuando las cosas salen mal hechas y se pierde la confianza o la credibilidad que uno, o que pusieron en uno cuando le mandan a hacer un trabajo, ¿no? Yo contrato a Juan Pablo y si Juan Pablo me falla, no solamente me falló a mí, le falló a todos mis contactos. A Juan Pablo no lo llames más. Esas cosas son desde el vamos. Si uno trabaja bien, el referido siempre viene, ¿no? Entonces, muchachos, muchachas, acuérdense que estamos para ustedes el día que ustedes lo necesiten. Gracias. Juan Pablo. Un gusto, la verdad que fue un gusto la charla. Yo no participé mucho, pero bueno, mostré algunas cositas que mientras iba hablando Rubén. Pero bueno, le hice la segunda a un gran compañero de trabajo que tengo, que es Rubén. Y es como decían todos, úsennos, en el buen sentido de la palabra, úsennos porque estamos para eso. Y lo bueno es que directamente hablan con la fábrica, y están en contacto con la fábrica, y les vamos a poder asesorar de la mejor manera posible. Así que